Hay arquitecturas que definen ciudades y hay miradas que redefinen por completo nuestro universo interior. Si te gustan las historias que exploran esas conexiones que nos rompen los esquemas, no olvides suscribirte y darle like a este video. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad me estás escuchando? Me fascina saber hasta dónde viajan mis palabras. Ahora, siéntate cómodamente y déjame contarte cómo la estructura más sólida de mi vida, mi propia existencia, comenzó a mostrar fisuras por culpa de un hombre que dibujaba con el alba y hablaba con los ojos. Mi nombre es Elena Vélez. A mis 42 años era socia principal de Vélez Acosta Arquitectos, una de las firmas más prestigiosas de Madrid. Mi vida era un edificio de hormigón pulido y ángulos rectos, precisa, admirada, funcional y deliberadamente fría. Me especializaba en el minimalismo brutalista, en estructuras que imponían su presencia con una belleza austera y una lógica implacable. Mis clientes eran corporaciones, gobiernos, millonarios que no buscaban un hogar, sino un manifiesto. Yo no diseñaba casas, diseñaba declaraciones de poder. Y mi vida personal era un reflejo exacto de mis planos, ordenada, solitaria y bajo un control absoluto. El caos era mi enemigo profesional y personal. Mi apartamento era un santuario de líneas puras y superficies despejadas, mi armario una paleta de negros, grises y blancos, y mi corazón una fortaleza bien custodiada. Respetada, a veces temida, y siempre, siempre dueña de mi propio espacio. Y entonces llegó él, Leo. No entró con la arrogancia de un conquistador, sino con la calma de una corriente de agua que encuentra su camino. Era uno de los 3 nuevos arquitectos junior que habíamos contratado tras un proceso de selección brutalmente competitivo. Tenía 26 años, el pelo oscuro y revuelto como si acabara de pasar sus manos por él después de una revelación creativa, y una forma de mirar que no se detenía en la superficie. Sus ojos, de un color avellana que cambiaba con la luz, no te veían, te leían. Recuerdo nuestro primer encuentro en la gran sala de juntas. Estábamos revisando los planos finales para la nueva sede de un banco de inversión, mi último orgullo. Un monolito de cristal y acero diseñado para intimidar y dominar el skyline. Yo explicaba la lógica detrás de la fachada, la pureza de las líneas, la declaración de fuerza inquebrantable. Leo, sentado al final de la mesa, no decía nada, solo observaba los planos con una leve inclinación de cabeza, casi como si estuviera escuchando algo que los demás no podíamos oír. Cuando terminé, y tras el predecible coro de elogios de los demás, mi socio, Acosta, le preguntó directamente su opinión. Hubo un silencio. Leo levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos a través de la larga mesa de caoba, y una sonrisa casi imperceptible jugó en sus labios. Es técnicamente perfecto, Elena. Impecable. Una fortaleza impenetrable. Su voz era grave, más profunda de lo que esperaba. Había un matiz de respeto en su tono, pero también algo más, algo que no pude descifrar. La palabra fortaleza se quedó flotando en el aire y por primera vez no sonó como un cumplido. Sonó como una descripción clínica, casi una lástima. Sentí una punzada de irritación. ¿Quién era este recién llegado para juzgar mi obra con esa ambigüedad condescendiente? Pero antes de que pudiera responder con la acidez que me caracterizaba, él continuó, siempre mirándome a mí, solo a mí. Pero, me pregunto, ¿dónde respira? ¿Dónde respira? La pregunta me descolocó por completo. Era una pregunta poética, absurda, en un contexto de ingeniería y finanzas. Mis edificios no necesitaban respirar, necesitaban perdurar. Eran monumentos, no organismos. La sala se quedó en silencio, todos esperando mi reacción. Por un instante me sentí expuesta, como si con esa simple frase él hubiera señalado una grieta invisible en mi fachada perfectamente pulida. Contuve el impulso de aniquilarlo verbalmente y respondí con una frialdad calculada. Los edificios de esta magnitud no respiran, Leo, se imponen. Él asintió lentamente, esa media sonrisa todavía en su rostro, como si mi respuesta fuera exactamente la que esperaba. Entiendo. A veces, imponerse es más fácil que dejarse sentir.
Y con eso bajó la mirada de nuevo a los planos, dejándome con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Nadie, nunca me había hablado así. Nadie se había atrevido a psicoanalizar mi trabajo y, por extensión, a mí, en medio de una junta directiva. Aquel día, la primera fisura apareció en mi estructura, y su nombre era Leo. Las semanas siguientes fueron un sutil campo de batalla. Leo era brillante, eso era innegable. Sus bocetos eran fluidos, orgánicos, jugaba con la luz natural como si fuera un material de construcción más. Donde yo veía líneas y ángulos, él veía flujos y movimiento. Era un contrapunto constante a mi filosofía, y para mi creciente frustración me encontraba buscando su opinión en las revisiones, esperando su comentario disonante, su pregunta incómoda. Se convirtió en una especie de adicción. Un día me lo encontré trabajando hasta tarde en la sala de maquetas. La oficina estaba en silencio, solo iluminada por las lámparas de arquitecto que arrojaban círculos de luz sobre las mesas de trabajo. Estaba concentrado en una pequeña maqueta de una casa de campo, un proyecto personal, supuse. Me acerqué sin hacer ruido, curiosa. La estructura era hermosa, de madera y cristal, y parecía nacer de la colina en miniatura sobre la que estaba construida. No luchaba contra el paisaje, bailaba con él. Me quedé observándolo, la forma en que sus dedos largos y ágiles ajustaban una minúscula viga de madera, la concentración en su rostro. Olía a café y a ese olor a papel y pegamento de las maquetas, una fragancia que siempre había asociado con el trabajo y la presión, pero que en él de repente me pareció íntima. Se dio cuenta de mi presencia y se giró, sin sobresaltarse. Elena, ¿inspeccionando el trabajo del nuevo? Su tono era juguetón, sin rastro de la formalidad de la oficina. Estábamos solos, y el espacio entre nosotros se sentía diferente, cargado de una electricidad silenciosa. Me crucé de brazos, un gesto defensivo que él pareció notar al instante. «Solo curiosidad», respondí, mi voz más tensa de lo que pretendía. «Es diferente a tu trabajo para la firma». Él sonrió y se apoyó en la mesa, mirándome desde abajo. Aquí no tengo que construir fortalezas. Aquí puedo construir refugios. Hay una gran diferencia. Un refugio te protege, pero te deja ver las estrellas. Una fortaleza te aísla de todo, incluso de ti misma. Cada palabra era una flecha directa a mi centro. Hablaba de arquitectura, pero yo sabía, y él sabía que yo sabía, que no estábamos hablando solo de edificios. Sentí mi pulso acelerarse. Para cambiar de tema, señalé un detalle de la maqueta. La transición entre el interior y el exterior es muy audaz, casi inexistente. Él siguió mi dedo con la mirada y luego la levantó hacia mí. ¿Por qué poner barreras donde no son necesarias? A veces, lo más valiente es dejar que el mundo entre, ¿no crees? Me sostuvo la mirada y por un momento me sentí completamente transparente. Era como si pudiera ver a través de mis trajes caros, mi postura rígida y viera directamente la soledad que había amurallado con tanto esmero. Tragué saliva, incapaz de formular una respuesta coherente. El silencio se estiró, lleno de todo lo que no decíamos. Él se enderezó lentamente, acortando la distancia entre nosotros. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Hueles increíble, Elena. A gardenias y desafío. Es una combinación peligrosa. Su voz era un susurro. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Estaba demasiado cerca. Mi mente, mi lógica, mi instinto de supervivencia me gritaban que me alejara, que restableciera la distancia profesional, que lo pusiera en su sitio. Pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Estaba paralizada, anclada por la intensidad de su presencia. Él levantó una mano, muy despacio, y con el dorso de sus dedos rozó mi mejilla. Un toque tan ligero que apenas fue un susurro sobre mi piel, pero que envió una descarga eléctrica por toda mi columna vertebral. Cerré los ojos instintivamente. ¿Ves? No hay barreras, solo las que tú decides poner.
Y entonces se apartó. Tan rápido como se había acercado, retrocedió, volviendo a su maqueta. Me dejó allí, temblando, con el fantasma de su tacto ardiendo en mi piel y mi corazón latiendo desbocado contra mis costillas. Me di la vuelta y salí de la sala sin decir una palabra, pero el olor a café y a desafío se quedó conmigo toda la noche. La fortaleza había sido violada, no por la fuerza, sino por un simple roce. Los días que siguieron fueron una tortura exquisita. La tensión entre nosotros era un hilo invisible y tenso que vibraba cada vez que estábamos en la misma habitación. Nos asignaron juntos a un concurso para un nuevo centro de artes en la costa de Galicia. Era el proyecto perfecto para que nuestras visiones chocaran. Mi amor por la estructura y la permanencia contra su fascinación por la luz y el movimiento. Pasamos horas interminables encerrados en mi oficina, que de repente se sentía demasiado pequeña. Las paredes de cristal que daban a la ciudad parecían encogernos, forzándonos a una proximidad que era a la vez profesionalmente necesaria y personalmente insoportable. Discutíamos sobre cada línea, cada material. Nuestras discusiones eran apasionadas, feroces, pero debajo de la jerga arquitectónica había otro diálogo, uno mucho más profundo. Necesitamos más cristal aquí, en la cara norte. Quiero que la luz fría del Atlántico inunde el vestíbulo por la mañana. Es un error estructural, rebatía yo, señalando un cálculo en la pantalla. Debilita el soporte principal. Necesitamos hormigón, solidez. Él se reclinaba en su silla, pasándose una mano por el pelo con ese gesto que empezaba a desarmarme. La solidez no lo es todo, Elena. A veces hay que arriesgarse a ser un poco frágil para dejar entrar la luz. Este no es un banco, es un centro de arte. Debe tener alma, debes sentir. Alma, sentir, esas palabras de nuevo, palabras que yo había desterrado de mi vocabulario profesional, pero cuando él las decía, sonaban a verdad, a una posibilidad que yo me había negado a mí misma durante años. Una noche trabajábamos hasta el amanecer. La ciudad a nuestros pies era una alfombra de luces parpadeantes. El cansancio había erosionado nuestras defensas. Estábamos sentados en el suelo, rodeados de bocetos y tazas de café vacías. Yo me había quitado los tacones y recogido el pelo en un moño desordenado. Me sentía vulnerable, despojada de mi armadura habitual. Él rompió el silencio. ¿Por qué la arquitectura? ¿Qué te llevó a esto? La pregunta era sencilla, pero nadie me la había hecho en años. La gente asumía que era por el poder, por el prestigio. Lo miré. Su rostro estaba suavizado por la luz tenue de la lámpara. Su curiosidad era genuina. Y por primera vez en mucho tiempo fui honesta. Porque era predecible, confesé en voz baja. Las matemáticas, la física, no mienten. 2 más 2 siempre son 4. Las estructuras obedecen leyes. Me daba seguridad, un mundo caótico contenido en reglas perfectas. Él escuchó atentamente, asintiendo despacio. Entiendo, buscabas control en un mundo que no puedes controlar, pero te olvidaste de la parte más importante de la ecuación. ¿Y cuál es?, pregunté, genuinamente intrigada. Él se acercó un poco más, nuestras rodillas casi rozándose en el suelo. El factor humano, las personas que viven en esos espacios, las que ríen, lloran, aman y respiran dentro de tus reglas perfectas. Un edificio sin gente es solo una escultura. Un edificio con gente es un hogar, un escenario, un refugio. Olvidaste diseñar para el caos hermoso de la vida. Su sabiduría me golpeó con la fuerza de una revelación. Toda mi carrera, toda mi vida se había basado en evitar ese caos hermoso. Y de repente me pareció la cosa más triste del mundo. Sentí una humedad inesperada en mis ojos y aparté la cara rápidamente, avergonzada. Él debió notarlo. Con una delicadeza que contradecía su audacia habitual, extendió la mano y la posó sobre la mía, que descansaba sobre un plano. Su tacto era cálido, firme. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. En ese silencio, con su mano sobre la mía, en medio del caos de nuestros papeles, sentí que una de mis murallas interiores se derrumbaba, convirtiéndose en polvo. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. Ya no había desafío en su mirada, solo una profunda y abrumadora ternura. No tienes que ser una fortaleza todo el tiempo, Elena. Está bien tener ventanas.
incluso alguna puerta sin cerrojo. Y en ese momento supe que estaba perdida. O quizás, por primera vez, encontrada. Me incliné hacia él, un movimiento casi imperceptible, pero fue toda la invitación que necesitó. Acortó la distancia restante y sus labios se encontraron con los míos. No fue un beso de pasión arrolladora, sino de reconocimiento. Fue lento, suave, exploratorio. Sabía a café, a noche en vela y a una promesa de algo que yo ni siquiera sabía que anhelaba. Fue el beso que demolió los cimientos de mi vida perfectamente controlada. Y mientras me besaba, con la ciudad de Madrid despertando a nuestros pies, lo único que pude pensar fue que el caos, después de todo, era hermoso. El día después de aquel beso fue extraño y surrealista. Llegué a la oficina sintiéndome como una impostora en mi propia piel. Mi traje de diseño impecable se sentía como un disfraz. Mis tacones resonaban en el mármol pulido con una inseguridad que nunca antes habían conocido. Cada mirada de mis empleados me parecía escrutadora, como si pudieran ver las ruinas de mis defensas caídas. Cuando vi a Leo junto a la máquina de café, mi corazón dio un vuelco tan violento que temí que se me saliera del pecho. Él me vio, y esa media sonrisa que tanto me había desconcertado ahora me pareció un ancla en un mar de incertidumbre. Se acercó a mí, con 2 tazas en la mano. Te he traído esto. Negro, 2 de azúcar. O al menos eso es lo que creo que bebes cuando intentas convencer al mundo de que eres invencible. Me ofreció una de las tazas. Su tono era ligero, pero sus ojos decían mucho más. Había una complicidad en ellos, un secreto compartido que nos envolvía en una burbuja invisible en medio del bullicio matutino de la oficina. Acepté el café, nuestros dedos rozándose durante una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. Gracias, logré decir, mi voz apenas un susurro. Él se apoyó en la pared a mi lado, dándome un momento para recomponerme. ¿Sabes? Nuestro proyecto para Galicia va a ganar. Lo dijo con una certeza tan tranquila que me obligó a mirarlo. ¿Cómo estás tan seguro?, pregunté, arqueando una ceja, intentando recuperar algo de mi antigua autoridad. Él tomó un sorbo de su café, sin dejar de mirarme por encima del borde de la taza. Porque por primera vez no es solo tu diseño o el mío, es una conversación. Es tu fuerza y mi luz, tu estructura y mi alma. Hemos diseñado un edificio que respira, y eso, Elena, es imbatible. La forma en que dijo nuestro y nosotros me recorrió de pies a cabeza. Ya no éramos 2 visiones en conflicto, éramos una simbiosis. Y tenía razón, el proyecto final era una obra maestra, una fusión de nuestras 2 naturalezas. Era fuerte y etéreo, sólido y lleno de luz. Era, en esencia, un reflejo de lo que estaba empezando a suceder entre nosotros. En los días siguientes, nuestra dinámica cambió. Las discusiones feroces dieron paso a una colaboración fluida, a frases terminadas y a miradas que lo decían todo. Pero mantuvimos una fachada profesional impecable. Nadie en la oficina sospechaba nada. Era nuestro secreto, nuestro espacio sagrado construido en medio del territorio que yo antes gobernaba con puño de hierro. Una tarde, después de una reunión agotadora con los potenciales contratistas, me quedé en mi oficina, masajeándome las sienes. La puerta se abrió y era él. No llamó, simplemente entró, como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo. Cerró la puerta a su espalda y se acercó a mi escritorio. Pareces cansada. Lo estoy, admití. Negociar con esos buitres agota a cualquiera. Él rodeó el escritorio y se paró detrás de mi silla. Antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo, sus manos se posaron en mis hombros. Empezó a masajear la tensión acumulada en mi cuello y hombros con una habilidad sorprendente. Sus pulgares encontraron los nudos de estrés con una precisión infalible. Cerré los ojos, rindiéndome a su tacto. Era un gesto tan íntimo, tan audaz en el contexto de mi oficina con paredes de cristal, que me dejó sin aliento. Tienes demasiada tensión aquí. Cargas con el peso de todo el edificio sobre tus hombros. Tienes que aprender a delegar, Elena, especialmente el peso que no te corresponde. Su voz era un murmullo grave junto a mi oído, y su aliento cálido en mi cuello me erizó la piel. Cada músculo de mi cuerpo se relajó bajo sus manos, mientras cada nervio se encendía. Era una paradoja deliciosa.
No sé cómo hacerlo de otra manera, susurré, la confesión saliendo de mis labios sin mi permiso. Él se inclinó, su boca ahora muy cerca de mi oreja. Déjame enseñarte. Esa noche me llevó a cenar. No a un restaurante caro y pretencioso de los que yo solía frecuentar para cerrar tratos, sino a un pequeño bistró escondido en una callejuela del barrio de las Letras, un lugar con mesas de madera gastada, luz de velas y un murmullo de conversaciones animadas. Por primera vez en años, no me sentí como Elena Vélez, la socia de Vélez y Acosta. Era solo Elena. Hablamos durante horas, no de arquitectura, no de trabajo. Hablamos de nuestros sueños de infancia, de los libros que nos habían cambiado la vida, de los viajes que anhelábamos hacer. Descubrí que había crecido en un pueblo pequeño de Asturias, que su padre era carpintero y le había enseñado a amar la madera, y que había venido a Madrid con poco más que su talento y una determinación feroz. Él, a su vez, me escuchó con una atención que me hizo sentir como la única persona en el mundo. Le hablé de mi padre, también arquitecto, un hombre brillante pero frío del que siempre había buscado una aprobación que nunca llegó del todo. Le confesé mi miedo secreto al fracaso, un miedo que me había impulsado a construir mi fortaleza de éxito y perfección. Cuando salimos del restaurante, una suave lluvia de verano había empezado a caer sobre Madrid. Las calles brillaban bajo las farolas. En lugar de buscar un taxi, empezamos a caminar sin rumbo. Él tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos de una forma tan natural que sentí como si hubieran estado hechos para encajar. ¿Ves? No es tan difícil dejar que el mundo entre un poco, incluso si te moja. Me reí, una risa genuina y liberada que me sorprendió a mí misma. Me detuve bajo el dosel de un edificio antiguo y me volví para mirarlo. La lluvia había pegado mechones de su pelo a su frente y las gotas brillaban en sus pestañas. Era insoportablemente guapo. «Me estás desmontando, Leo, pieza por pieza», le dije, mi voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. Él levantó mi mano y besó mis nudillos. Sus ojos nunca abandonaron los míos. No te estoy desmontando, solo estoy abriendo las ventanas para que puedas recordar cómo es el sol, y la lluvia, y el aire fresco. Tu estructura es magnífica, Elena, solo necesita vivir. Y entonces me besó de nuevo, allí mismo, en medio de una calle de Madrid bajo la lluvia. Y este beso no fue como el primero. Este fue un beso de posesión y de entrega, de pasión y de profunda certeza. Fue un beso que no dejaba lugar a dudas, que sellaba un pacto silencioso. Me entregué a él por completo, respondiendo con un anhelo que había mantenido encerrado durante demasiado tiempo. Cuando nos separamos, estábamos sin aliento. Apoyé mi frente en la suya, cerrando los ojos. Ven a casa conmigo. No era una pregunta, era una declaración, una invitación a cruzar el último umbral. Y yo, que había pasado mi vida construyendo muros, solo pude asentir. Su apartamento no se parecía en nada al mío. Era un caos cálido y acogedor. Libros apilados en el suelo, bocetos pegados en las paredes, una guitarra apoyada en un rincón y una gran ventana que daba a un patio interior lleno de plantas. Olía a él, a café, a madera y a algo más, algo puramente masculino y adictivo. Me sentí como si hubiera llegado a casa. Esa noche me enseñó lo que significaba construir un refugio en lugar de una fortaleza. Me despojó de mi ropa con la misma delicadeza con la que había rozado mi mejilla en la oficina, pero con una urgencia que encendió cada célula de mi cuerpo. Exploró mi piel con sus manos y su boca, descubriendo cada centímetro como si estuviera leyendo un plano secreto. Y yo, a mi vez, me permití explorar la suya. La textura de su piel, la dureza de sus músculos, el sonido de su respiración acelerada. Fue una demolición mutua, un derrumbe controlado de todas las barreras que quedaban entre nosotros. En sus brazos no había pasado ni futuro, solo un presente abrumador y sensorial. Me enseñó que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una forma de fuerza. Me enseñó que el control absoluto es una ilusión y que la verdadera belleza reside en dejarse llevar, en confiar. Hicimos el amor con la lentitud de un amanecer y la furia de una tormenta,
una y otra vez, hasta que los primeros rayos de luz se filtraron por su ventana, dibujando patrones en nuestros cuerpos entrelazados. Tumbada a su lado, con su brazo rodeándome y su respiración acompasada en mi pelo, miré los bocetos en su pared. Eran fluidos, vivos, llenos de alma, y por primera vez los entendí de verdad. A la mañana siguiente me desperté sola en su cama. Por un instante de pánico pensé que todo había sido un sueño, pero entonces vi una nota en la almohada a mi lado, escrita con su letra de arquitecto, angular y elegante. He ido a por croissants. No te atrevas a irte. Tenemos que rediseñar el mundo, o al menos el nuestro. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Me levanté y caminé desnuda por su apartamento, sintiéndome extrañamente cómoda en su espacio. Me detuve frente a la gran ventana. Abajo, en el patio, la vida seguía su curso, el caos hermoso, y ya no me daba miedo. Cuando Leo regresó, con una bolsa de papel que olía a panadería fresca y 2 cafés para llevar, me encontró allí, de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Dejó las cosas en la mesa y se acercó a mí, rodeándome con sus brazos por la espalda y apoyando su barbilla en mi hombro. «Buenos días, arquitecta. ¿Qué ves?» Me apoyé en su pecho, sintiendo la solidez de su cuerpo contra mi espalda. «Veo posibilidades», respondí, mi voz llena de una calma que no había sentido en años. «Veo espacios que pueden ser llenados. Veo luz entrando por lugares que antes estaban cerrados». Él besó mi hombro. Me alegro, porque tengo un nuevo proyecto en mente. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es?, pregunté, girando la cabeza para mirarlo. Él me sonrió, esa sonrisa que ahora era mi lugar favorito en el mundo. Nosotros. Y esa, hasta el día de hoy, sigue siendo la estructura más hermosa, caótica y perfecta que he ayudado a construir. Ganamos el concurso de Galicia, por supuesto. Nuestro edificio se alza ahora en la costa. Una conversación entre el hormigón y la luz, un testimonio de cómo 2 mundos opuestos pueden crear algo extraordinario. Y en la oficina ya nadie me teme. Me respetan, sí, pero ahora hay algo más en sus miradas: calidez. He aprendido a delegar, a reír más, a dejar que el caos hermoso de la vida se filtre en mis planos y en mis días. Leo y yo seguimos rediseñando nuestro mundo cada día. A veces discutimos sobre el ángulo de un tejado o el color de una pared, pero nuestras discusiones ahora están llenas de risas y besos robados sobre los planos. Él me enseñó que la verdadera fuerza no está en ser impermeable, sino en tener el coraje de abrirse, de ser vulnerable, de dejar que alguien vea tus grietas y te ayude a llenarlas de luz. Mi vida ya no es un edificio de ángulos rectos, ahora es más como esa casa de campo que él diseñó, un refugio que me protege, pero que siempre, siempre me deja ver las estrellas. Y desde aquí, la vista es infinita.